¿Le diste dinero que no tenías? ¿Le diste tiempo que necesitabas? ¿Le diste energía que te costó años construir? Y cuando tú caíste, cuando tú necesitaste una sola llamada, un solo gesto, una sola señal de que alguien estaba ahí, no hubo nadie. Solo silencio, solo excusas, solo ausencia. Y lo más doloroso no fue que no estuvieran. Lo más doloroso fue que tú ya lo sabías. Lo sabías y seguiste dando, seguiste ayudando, seguiste cargando vidas ajenas mientras la tuya se derrumbaba en silencio. ¿Por qué? Porque te enseñaron que ayudar es virtud, que dar sin límites es bondad, que decir no es egoísmo. Y esa mentira te está destruyendo. Hoy te voy a decir lo que nadie tuvo el valor de decirte antes. Ayudar a todos no te hace buena persona. Te hace el responsable de tu propia destrucción. Déjame decirte algo que nadie te ha dicho con esta claridad. Lo que tú llamas bondad, lo que tú llamas generosidad, lo que tú llevas años creyendo que es tu mayor virtud, en la mayoría de los casos no es amor, es miedo. Miedo profundo, silencioso, disfrazado tan bien que ni tú mismo lo reconoces cuando lo ves en el espejo. Yo lo viví. Hubo un tiempo en mi vida donde no podía decir no a nadie. Un familiar pedía dinero y yo daba, aunque yo mismo no tuviera suficiente. Un amigo necesitaba ayuda y yo cancelaba mis propios planes, mis propias necesidades, mi propio descanso, y me decía a mí mismo, esto es porque soy buena persona, esto es porque me importan. Pero un día me senté solo y me pregunté con honestidad brutal, ¿estoy ayudando porque genuinamente quiero o estoy ayudando porque tengo miedo de lo que pensarán si no lo hago? Y la respuesta me destruyó por dentro. Era miedo. Miedo a que me llamaran egoísta, miedo a que se alejaran, miedo a no ser suficiente si no daba constantemente. Y eso es lo que está pasando contigo. Cada vez que alguien te pide algo y tú dices sí, aunque por dentro quieres decir no, no estás actuando desde el amor, estás actuando desde el terror de perder aprobación. Cada vez que te sacrificas por alguien que no se está sacrificando por sí mismo, no estás siendo generoso. Estás comprando aceptación con tu propio bienestar. Cada vez que ayudas a quien no lo merece solo para evitar el conflicto, no estás siendo pacífico, estás siendo cobarde contigo mismo. Y el problema con el miedo es que nunca se sacia. La gente que recibe tu ayuda, nacida del miedo, lo percibe, aunque no lo diga conscientemente. Saben que no puedes decir no. Saben que siempre estarás disponible. Saben que tu límite no existe. Y entonces siguen pidiendo, siguen tomando, siguen llegando con más problemas porque tú nunca les enseñaste que tu ayuda tiene un precio, que tiene un límite, que tiene un criterio. Yo tuve que aprender a distinguir cuándo estaba ayudando desde la fuerza y cuándo estaba ayudando desde el vacío. Ayudar desde la fuerza es cuando tienes recursos, cuando tienes claridad, cuando genuinamente eliges dar. Ayudar desde el vacío es cuando no tienes nada pero igual das. Porque el miedo al qué dirán es más fuerte que el respeto que te tienes a ti mismo. Y durante años yo ayudé desde el vacío y me quedé vacío. Y nadie vino a llenarme, porque la gente que se acostumbra a tomar no sabe dar. No porque sean malos necesariamente, sino porque tú nunca les exigiste reciprocidad. Tú les enseñaste que contigo no hace falta. Entonces, antes de que sigas llamando bondad a lo que haces, hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas reunir. Si nadie te fuera a juzgar, si nadie se fuera a molestar, si no hubiera ninguna consecuencia social, ¿seguirías ayudando de la misma manera? Si la respuesta es no, entonces no es bondad. Es miedo, y el miedo nunca fue una razón suficiente para destruirte. Quiero que entiendas algo que el mundo moderno ha olvidado completamente. Tu energía no es gratis. Tu tiempo no es infinito. Tu capacidad de dar no tiene fondo ilimitado. Eres un ser humano, no una máquina, no un recurso, no una herramienta disponible para quien llegue primero con un problema y sin embargo vives como si lo fueras. Yo cometí ese error durante años. Me despertaba temprano pensando en los problemas de otros. Me dormía tarde cargando preocupaciones que no eran mías. Mis conversaciones siempre giraban alrededor de lo que
alguien más necesitaba, de lo que alguien más estaba sufriendo, de cómo yo podía resolver, ayudar, contribuir. Y mientras tanto, mis propios sueños estaban en pausa, mis propias metas esperando, mi propia salud deteriorándose silenciosamente porque yo era el último en mi lista de prioridades. Siempre el último. Y un día mi cuerpo me cobró la factura. No de manera gradual, de manera brutal. Me colapsé. No porque fuera débil, sino porque llevaba años operando en déficit, dando lo que no tenía, ayudando desde las reservas que debían ser para mí. Y en ese momento de colapso, ¿sabes quién estuvo ahí? Nadie de los que yo había sostenido. Nadie de los que habían tomado mi tiempo, mi energía, mi paz. Absolutamente nadie. Eso me enseñó algo que no se aprende en ningún libro. Tu energía es lo único verdaderamente tuyo en esta vida. No el dinero, porque el dinero va y viene. No las posesiones, porque las posesiones son temporales. Tu energía, tu atención, tu presencia consciente, eso es lo más valioso que existe en ti. Y tú lo estás regalando sin criterio, sin selección, sin protección a personas que ni siquiera se detienen a agradecer lo que reciben. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes un vaso con agua. Ese vaso eres tú. Cada vez que ayudas a alguien, viertes un poco de ese vaso en el de ellos. Cuando ayudas con criterio, el vaso se repone porque la relación es recíproca, porque el descanso lo restaura, porque la satisfacción genuina lo llena. Pero cuando ayudas sin criterio, cuando ayudas a quien no valora, a quien no corresponde, a quien solo toma, el vaso se vacía y nadie lo repone. Y tú sigues vaciando, sigues dando, sigues entregando hasta que un día alguien llega y te pide ayuda y volteas tu vaso y no cae ni una gota. No porque no quieras dar, sino porque ya no tienes nada que dar. Eso es lo que te está pasando. Ese cansancio que sientes no es físico solamente. Es el agotamiento de alguien que ha dado demasiado a quienes daban demasiado poco. Es el peso de años cargando lo que otros debían cargar solos. Es el resultado directo de no haber protegido lo más sagrado que tienes. Y lo más doloroso no es el agotamiento. Lo más doloroso es darte cuenta de que mientras tú te vaciabas por otros, tú mismo te quedaste sin nada para construir lo que realmente querías construir. Sin energía para tus sueños, sin tiempo para tu crecimiento, sin paz para tu propio camino. Tu energía es sagrada y lo sagrado no se entrega a cualquiera. Hay una mentira muy cómoda que la gente buena se cuenta a sí misma. Y esa mentira dice que mientras más ayudes a alguien, mejor le va a ir. Que tu sacrificio va a despertar algo en ellos. Que tu generosidad va a motivarlos a cambiar. Que un día van a voltear a verte y decirte gracias por todo, ya entendí, ya soy diferente. Esa mentira te ha costado años. Te ha costado energía, dinero, paz y tiempo que nunca vas a recuperar. Yo conocí a una persona cercana a mí que llevaba años en la misma situación económica, siempre con deudas, siempre con crisis, siempre con una urgencia nueva cada mes. Y había alguien en su vida, una persona de buen corazón, que siempre respondía, siempre prestaba, siempre resolvía, siempre estaba disponible para limpiar el desastre. Y yo observaba esa dinámica con claridad desde afuera y veía algo que el que ayudaba no podía ver desde adentro. Que cada vez que llegaba con el rescate, le estaba robando a esa persona la única oportunidad real de aprender. Le estaba quitando la consecuencia. Y sin consecuencia no hay lección. Y sin lección no hay cambio. Nunca. Porque así funciona el ser humano. No cambiamos cuando alguien nos resuelve los problemas. Cambiamos cuando el dolor de quedarnos igual se vuelve más grande que el miedo de cambiar. Ese es el único motor real de transformación, el dolor de las consecuencias. Y tú, con toda tu bondad, con todo tu amor, con toda tu buena intención, estás desconectando ese motor cada vez que intervienes. Yo también lo hice. Tuve personas en mi vida a las que ayudé repetidamente pensando que en algún momento harían algo diferente. Les di herramientas, les di recursos, les di tiempo, les di consejos que yo mismo había pagado con mis propios errores. Y nada cambiaba. Y tardé demasiado en entender por qué. No cambiaban porque no necesitaban cambiar. Yo estaba ahí. Yo resolvía.
Yo absorbía las consecuencias de sus decisiones. Entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué cambiar si el costo de no cambiar era casi cero gracias a mí? Y eso es lo que necesitas entender hoy, con toda la claridad posible. Cuando ayudas a alguien que no está haciendo ningún esfuerzo por ayudarse a sí mismo, no eres su salvación. Eres su obstáculo. Eres la razón por la que no crece. Eres la muleta que le impide desarrollar la fuerza que solo se construye caminando solo, cayendo solo, levantándose solo. El águila no empuja a sus crías del nido por crueldad. Las empuja porque sabe que volar no se aprende observando desde adentro. Se aprende en la caída. Se aprende en el momento en que no hay otra opción más que abrir las alas. Y si el águila bajara cada vez que la cría cae, nunca aprendería a volar. Nunca. Se volvería dependiente del rescate y moriría en cuanto el rescate no llegara. Tú estás haciendo exactamente eso. Bajando cada vez que alguien cae, impidiendo que desarrollen las alas que solo crecen con el esfuerzo de sostenerse solos. Ayudar a quien no quiere ayudarse no es bondad. Es el acto más egoísta que puedes cometer, porque lo haces para sentirte necesario, no para verlos crecer. Existe un tipo de persona que todo el mundo admira desde afuera. La persona que siempre tiene una solución, que siempre está disponible, que nunca dice no, que carga con los problemas de todos sin quejarse, el que resuelve, el que apaga incendios, el que sostiene a la familia, al grupo, al equipo. Todos lo buscan, todos lo necesitan, todos saben que pueden contar con él. Y desde afuera parece admirable, parece fortaleza, parece liderazgo. Pero yo fui esa persona. Y te voy a decir lo que nadie ve desde afuera. Por dentro esa persona está destruida. Por dentro esa persona carga un peso que nadie reconoce, que nadie alivia, que nadie comparte. Por dentro esa persona se despierta agotada antes de que el día empiece, porque ya sabe que habrá 10 personas esperando con 10 problemas que de alguna manera se convertirán en su responsabilidad. Y lo más devastador no es el cansancio. Lo más devastador es voltear a ver su propia vida y darse cuenta de que mientras resolvía los problemas de todos, los suyos propios crecieron sin control. Yo tuve un momento específico en mi vida donde me detuve y vi todo lo que había sacrificado, proyectos que nunca inicié porque siempre había algo más urgente de alguien más, relaciones propias que descuidé porque mi tiempo estaba comprometido con las crisis ajenas, salud que ignoré porque no había espacio para mí en mi propia agenda, sueños que pospuse tanto que empezaron a sentirse como fantasías de otra persona. Todo eso mientras yo era el héroe de todos los demás. El problema más grande de mi vida era yo mismo. Era mi incapacidad de soltar lo que no me pertenecía. Y esto pasa de una manera tan gradual que no lo ves llegar. Empieza con pequeñas cosas. Alguien te pide un favor y lo haces. Otro pide ayuda y la das. Otro llega con un problema y lo resuelves. Y lentamente, sin que nadie lo declare oficialmente, tú te conviertes en el solucionador, en el que siempre puede, en el que nunca falla. Y una vez que ese rol queda establecido, salir de él se vuelve casi imposible porque la gente construye su funcionamiento sobre tu disponibilidad. Tu ausencia se convierte en su crisis. Tu límite se convierte en tu traición. Conocí a un hombre que sostuvo económicamente a su familia entera durante más de 15 años. Hermanos, padres, sobrinos, todos dependiendo de él. Y mientras los sostenía a todos, su propio negocio nunca creció más allá de lo básico, porque cada vez que generaba algo extra, inmediatamente era absorbido por las necesidades del grupo. Llegó a sus 50 años sin ahorro, sin proyecto propio consolidado, sin haber construido nada para sí mismo. Y cuando por primera vez intentó poner un límite, la familia lo llamó egoísta. Lo trataron como si los estuviera abandonando, como si 15 años de sacrificio no hubieran existido. Eso es lo que te espera si no paras. No gratitud, no reconocimiento, solo la expectativa de que sigas dando porque siempre lo has hecho. Y mientras tanto tu vida, la única que tienes, la única que nadie va a vivir por ti, se consume en función de todos menos de ti. Quien vive para resolver los problemas de todos
termina siendo el único problema que nadie resuelve. Te voy a decir algo que probablemente nadie en tu vida te ha dicho directamente. Cada sí que das cuando quieres decir no es una traición, no a la otra persona, a ti mismo. Es una pequeña traición silenciosa que se acumula con el tiempo hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves. Porque esa persona ha dicho sí tantas veces por miedo, por culpa, por presión, que ya no sabe cuáles de sus decisiones fueron realmente suyas. Yo aprendí a decir no tarde, demasiado tarde, y pagué el precio de esa tardanza con años de resentimiento acumulado, con relaciones donde yo daba 90 y recibía 10, con proyectos propios abandonados porque siempre había algo de alguien más que atender primero. Y lo más irónico es que mientras yo no podía decir no, creía que era una virtud. Creía que mi disponibilidad era generosidad. Creía que mi incapacidad de negarme era fortaleza. Hasta que entendí que era exactamente lo contrario. Decir no es uno de los actos más difíciles para una persona que ha construido su identidad alrededor de ser útil para otros. Porque cuando tu valor personal está atado a cuánto das, a cuánto resuelves, a cuánto estás disponible, decir no se siente como dejar de existir. Se siente como perder tu lugar en la vida de las personas. Y ese miedo es tan poderoso que prefieres traicionarte a ti mismo antes de arriesgarte a que alguien se moleste contigo. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. La persona que se molesta cuando le dices no, nunca te respetó. Te necesitaba. Y hay una diferencia enorme entre ser respetado y ser necesitado. El respeto sobrevive el no. El respeto entiende los límites. El respeto no desaparece cuando dejas de ser conveniente. Pero la necesidad colapsa en el momento en que dejas de satisfacerla. Y cuando ves quién se queda después de que empiezas a decir no, ahí descubres quién genuinamente te valora y quién simplemente te está abusando. Yo lo comprobé en carne propia. Cuando comencé a poner límites, cuando comencé a decir no, sin dar explicaciones largas, sin justificarme, sin pedir perdón por tener criterio, varias personas desaparecieron. Y al principio dolió, porque la mente interpreta esa pérdida como confirmación de que hiciste algo malo. Pero con el tiempo entendí que esas personas no se fueron porque les fallé. Se fueron porque encontraron a alguien más que todavía no sabe decir no. Yo simplemente dejé de ser el blanco más fácil y lo que quedó después de esas pérdidas fue algo que no esperaba. Paz. Una paz profunda que no había sentido en años. La paz de saber que cada cosa que estaba dando era una elección real, no una obligación disfrazada de generosidad. La paz de saber que mi tiempo era mío, que mi energía era mía, que mis decisiones nacían de mis valores y no del miedo a decepcionar. Además, cuando empiezas a decir no con claridad y sin culpa, algo extraordinario sucede. Las personas que te rodean comienzan a tomarte más en serio, porque él no le da peso al sí. Cuando todo es sí, el sí no vale nada. Pero cuando las personas saben que eres capaz de decir no, cuando llega tu sí, saben que es genuino, que es una elección consciente, que significa algo real. Decir no te hace egoísta, te hace honesto. Y la honestidad contigo mismo es el primer acto de amor propio que nadie más puede darte. Hay algo que la gente que siempre ayuda nunca quiere aceptar porque duele demasiado. Y es esto. Cuando tú llegas a resolver el problema antes de que la persona lo haya sufrido suficiente, no eres su salvación. Eres el motivo por el que ese problema va a repetirse. Una y otra vez hasta que tú dejes de aparecer o hasta que ambos se destruyan en el proceso. Porque el ser humano no cambia por consejos, no cambia por advertencias, no cambia porque alguien le explicó muy bien lo que debería hacer diferente. El ser humano cambia cuando el dolor de quedarse igual se vuelve insoportable. Esa es la única verdad sobre el cambio que importa. Y las consecuencias son el mecanismo que produce ese dolor. Son el maestro más brutal, más honesto y más efectivo que existe en la vida de cualquier persona. Yo tuve un momento en mi vida donde tomé decisiones terribles con mi dinero.
decisiones que cualquiera desde afuera hubiera podido ver que eran errores. Y hubo personas a mi alrededor que intentaron advertirme, que intentaron protegerme, que intentaron resolver las consecuencias antes de que llegaran. Y yo no aprendí nada de eso, absolutamente nada. Seguí cometiendo variaciones del mismo error porque alguien siempre aparecía para amortiguar el golpe. Hasta que un día nadie apareció, hasta que enfrenté las consecuencias completas, sin red de seguridad, sin rescate, sin nadie que limpiara el desastre. Y ese día sí cambié, no porque alguien me explicara mejor, sino porque el dolor fue suficientemente real como para reescribir mi forma de tomar decisiones. Eso es lo que tú le estás quitando a las personas que constantemente rescatas. No les estás quitando sufrimiento, les estás quitando la oportunidad de transformarse. Les estás robando el momento en que el dolor hubiera sido suficiente para producir un cambio real y permanente. Y en su lugar, les estás dando un alivio temporal que garantiza que el mismo problema regrese en una versión diferente más adelante, con más fuerza. Piénsalo con un ejemplo simple. Un niño que aprende a caminar se cae. Y cada vez que se cae, su cerebro registra información. Registra cómo equilibrarse mejor, cómo anticipar la caída, cómo ajustar el paso. Si tú atrapas al niño cada vez que va a caer, nunca desarrolla ese sistema. Nunca aprende a equilibrarse solo porque nunca experimentó el desequilibrio. Y ese niño que nunca cayó llega a la vida adulta sin la capacidad de sostenerse cuando nadie está ahí para atraparlo. Las personas que tú rescatas constantemente son ese niño. No importa su edad, no importa cuántos años lleven en el mundo, si alguien siempre ha limpiado sus desastres, siempre ha absorbido sus consecuencias, siempre ha llegado antes de que el golpe fuera completo, esa persona nunca desarrolló la capacidad de sostenerse sola. Y esa incapacidad es directamente proporcional a cuánto la rescataron. Y aquí viene la parte que más incomoda. Cuando tú permites que alguien enfrente sus consecuencias, cuando decides no intervenir, cuando ves el problema venir y conscientemente te quedas quieto, vas a sentir culpa, vas a sentir que eres malo. Vas a escuchar una voz dentro de ti que dice que deberías hacer algo. Esa voz no es tu conciencia, es el condicionamiento de años creyendo que eres responsable de los resultados de las decisiones de otros. Y esa voz miente. Dejar que alguien enfrente lo que sus propias decisiones produjeron no es crueldad. Es el acto de respeto más profundo que puedes tener hacia otra persona. Porque le estás diciendo sin palabras que confías en que puede manejarlo. Que crees que tiene la capacidad de aprender. Que no lo ves como alguien tan débil que necesita ser protegido de las consecuencias de su propia vida. Quien nunca enfrenta consecuencias nunca desarrolla carácter. Y tú no puedes darle carácter a nadie. Solo las consecuencias pueden hacer eso. Quiero que te hagas una pregunta hoy. Una pregunta incómoda que probablemente has evitado hacerte porque la respuesta duele. ¿Las personas que más te necesitan en tu vida realmente te valoran? No si te buscan. No si te llaman cuando tienen un problema. No si aparecen cuando necesitan algo. Te valoran. ¿Te tratan con respeto cuando no tienes nada que dar? ¿Están ahí cuando tú eres el que necesita? ¿Piensan en ti cuando no necesitan nada de ti? Porque hay una diferencia enorme entre ser valorado y ser necesitado. Y confundir las dos cosas es uno de los errores más costosos que puedes cometer en tu vida. Yo caí en esa trampa completamente. Hubo un periodo en mi vida donde medía mi importancia por cuántas personas me buscaban, por cuántas personas dependían de mí, por cuántas llamadas recibía de gente que necesitaba mi ayuda, mi consejo, mi tiempo, mi dinero. Y me sentía importante, me sentía valioso, me sentía necesario. Lo que no veía, lo que tardé demasiado en ver, era que ninguna de esas personas me buscaba cuando yo estaba bien. Ninguna llamaba solo para saber cómo estaba. Ninguna aparecía en mi vida cuando no había nada que obtener. Solo llegaban con problemas. Solo llegaban con necesidades. Solo llegaban cuando yo tenía algo que darles. Y el día que yo tuve un problema, el día que yo necesité apoyo, el día que mi vida se complicó
y genuinamente requerí de alguien, el silencio fue ensordecedor. Nadie, las mismas personas que yo había sostenido, que yo había rescatado, que yo había priorizado por encima de mí mismo, simplemente no estuvieron. Y en ese silencio entendí algo que cambió completamente cómo me relaciono con el mundo. Ser necesitado no es lo mismo que ser amado. Ser útil no es lo mismo que ser valorado. Y construir tu autoestima sobre cuánto te necesitan es construir sobre arena. Porque el día que dejes de dar, el día que no puedas resolver, el día que necesites en lugar de dar, descubres que esa importancia que creías tener era completamente condicional. Y lo más devastador de esta confusión es lo que te hace por dentro. Cuando basas tu valor en ser necesitado, te vuelves adicto a esa sensación. Necesitas que te busquen para sentirte importante. Necesitas resolver para sentirte útil. Necesitas que otros dependan de ti para sentir que tienes un lugar en el mundo. Y esa adicción te mantiene atrapado en el ciclo de dar sin límites, porque cada vez que alguien llega con un problema y tú lo resuelves, recibes una dosis de esa sensación que confundes con valor propio. Conozco personas que inconscientemente crean situaciones donde son necesarios, que no enseñan a otros a resolver porque si los otros aprenden, dejan de necesitarlos, que mantienen a su alrededor gente dependiente porque esa dependencia es lo que les hace sentir que importan. Y eso no es generosidad, es una herida profunda disfrazada de ayuda. Es el vacío interno buscando llenarse con la necesidad ajena. El respeto genuino no llega de resolver los problemas de otros. Llega de los límites que estableces. Llega del no que dices cuando debes decirlo. Llega de la selectividad con la que entregas tu tiempo y tu energía. La gente no respeta a quien siempre está disponible. Respeta a quien tiene criterio. Respeta a quien puede decir no sin culpa. Respeta a quien no se deshace por agradar. Cuando empiezas a distinguir entre quién te valora y quién simplemente te necesita, tu vida entera cambia de forma. Las relaciones se limpian, los vínculos que quedan son reales y descubres que vale más una sola persona que te busca cuando no necesita nada de ti que 100 personas que solo aparecen cuando tienen un problema que resolver. Que te necesiten no significa que te merezcan. Déjame preguntarte algo simple. Piensa en alguien a quien llevas ayudando meses, quizás años. Ahora pregúntate honestamente, ¿está mejor que cuando empezaste a ayudarle? ¿Es más independiente? ¿Resuelve cosas que antes no podía resolver? ¿Necesita menos de ti con el tiempo? ¿O por el contrario necesita más? ¿Los problemas crecieron en lugar de reducirse? ¿La dependencia aumentó en lugar de disminuir? Porque si llevas tiempo ayudando a alguien y esa persona cada vez te necesita más, no estás ayudando. Estás construyendo una prisión para ellos y para ti. La ayuda genuina tiene una característica que la distingue de todo lo demás. Nace con el objetivo de hacerse innecesaria. Cuando yo ayudo a alguien de verdad, mi meta desde el primer día es que llegue el momento en que ya no me necesite. Que aprenda lo que necesita aprender. Que desarrolle lo que necesita desarrollar. Que crezca hasta el punto donde pueda sostenerse completamente solo. Ese es el éxito real de cualquier ayuda verdadera. No que sigan necesitándote, que ya no lo hagan. Yo tuve un maestro en mi vida que me enseñó de esa manera. No resolvía mis problemas. Me enseñaba a verlos diferente. No me daba respuestas. Me enseñaba a hacer mejores preguntas. Y cada conversación con él me dejaba más capaz, no más dependiente, hasta que llegó un momento donde ya no necesité buscarlo con la misma frecuencia. Y lejos de molestarse, eso era exactamente lo que quería, porque su ayuda siempre tuvo fecha de vencimiento desde el principio. Eso es lo que distingue a quien genuinamente ayuda de quien crea dependencia disfrazada de generosidad. Piensa en un médico. El objetivo de un buen médico no es que el paciente regrese eternamente, es que sane, es que el tratamiento funcione y el paciente ya no necesite tratamiento. Un médico que mantiene a sus pacientes enfermos para que sigan necesitándolo no es un médico, es alguien que usa la debilidad ajena para su propio beneficio.
Y cuando tú ayudas de forma que genera dependencia permanente, aunque no sea tu intención, el resultado es exactamente ese. Alguien que no puede funcionar sin ti, alguien que nunca sanó porque nunca tuvo que hacerlo. Si tu ayuda no tiene una dirección clara hacia la independencia de quien la recibe, no es ayuda. Es control disfrazado de cuidado. El mundo te enseñó que ayudar a todos es noble, que entre más das, mejor persona eres, que la generosidad no tiene límites y que poner criterio a tu ayuda es señal de frialdad, de egoísmo, de corazón cerrado. Y tú te lo creíste. Lo internalizaste tan profundo que hoy sientes culpa cuando no ayudas, cuando seleccionas, cuando decides conscientemente que alguien no merece tu tiempo ni tu energía. Esa culpa no es tu conciencia hablando, es el condicionamiento de años de creencias que nunca fueron tuyas. Yo tuve que desaprender eso completamente. Hubo un punto en mi vida donde comencé a evaluar antes de dar, donde comencé a observar si la persona estaba haciendo algo por sí misma antes de extender mi mano, donde comencé a preguntar no solo qué necesitan, sino para qué lo van a usar, qué han intentado ya, qué están dispuestos a hacer diferente. Y al principio me sentí mal, me sentí calculador, me sentí frío, hasta que vi los resultados. Las personas a quienes comencé a ayudar con criterio realmente mejoraron, usaron lo que recibieron, crecieron, se volvieron más independientes porque llegaban ya habiendo hecho su parte y mi ayuda amplificaba su esfuerzo en lugar de reemplazarlo. Y las personas que filtré, las que no pasaron ese criterio básico, encontraron a alguien más que ayudara sin preguntar. Y siguieron exactamente igual, lo que confirmó que mi ayuda anterior nunca había cambiado nada en ellas. Solo había pospuesto lo inevitable. La selectividad no reduce tu impacto, lo multiplica, porque concentras lo que tienes, que es limitado, en donde puede producir resultados reales. Un rayo de sol disperso calienta apenas. Concentrado en un punto específico, puede encender fuego. Tú eres ese rayo. Y tu ayuda dispersada en todos no transforma a nadie. Pero concentrada en quien realmente puede usarla, cambia vidas. No eres menos bueno por elegir a quien ayudas. Eres más sabio. Y la sabiduría siempre produce más impacto que la bondad ciega. Llevo todo este tiempo hablándote de criterio, de límites, de selectividad, de consecuencias, pero quiero terminar con algo que va más profundo que todo eso. Algo que si realmente lo integras, cambia no solo cómo ayudas, sino cómo vives. Y es esto: nunca estuviste obligado. Nunca. Ni una sola vez en tu vida estuviste realmente obligado a resolver los problemas de nadie. Lo creíste, te lo enseñaron, lo repetiste tanto que se convirtió en identidad. Pero era una mentira muy bien construida que te costó años de tu vida. Yo viví mucho tiempo cargando esa obligación como si fuera parte de mí, como si negarme a ayudar fuera negarme a ser quien era. Y esa creencia me encadenó a situaciones, a personas, a dinámicas que me drenaban completamente. Porque cuando crees que estás obligado, no puedes elegir, solo puedes obedecer. Y una persona que no puede elegir no es libre. No importa cuánto tenga, no importa cuánto logre, no importa qué tan exitosa parezca su vida desde afuera, por dentro es prisionera de una obligación que nadie le impuso realmente, que ella misma se impuso creyendo que eso la hacía buena. El día que entendí que no estaba obligado fue el día que comencé a ayudar de verdad, porque por primera vez, cada vez que decidía dar, era una elección genuina, nacida de querer, no de deber. Y esa diferencia lo cambia todo. La ayuda que nace de la elección tiene una energía completamente distinta. Tiene presencia, tiene intención, tiene impacto real. La ayuda que nace de la obligación está cargada de resentimiento, aunque no lo digas, aunque ni siquiera lo reconozcas conscientemente. Y la gente lo siente. Reciben tu ayuda, pero también reciben el peso de lo que no dijiste. Conozco personas que pasaron décadas sosteniendo a familias enteras creyendo que no tenían otra opción, que era su deber, que si no lo hacían ellos, nadie más lo haría. Y
cuando finalmente se dieron permiso de soltar esa obligación, no colapsó todo como temían. Las personas a su alrededor encontraron cómo resolver porque no tuvieron otra opción. Algunos crecieron, algunos buscaron otras soluciones, y los que no pudieron adaptarse, eso también les enseñó algo que años de ayuda nunca habían podido enseñarles. Y tú, cuando te des ese mismo permiso, cuando aceptes profundamente que tu vida es tuya, que tus recursos son tuyos, que tu tiempo es tuyo, que tu energía es tuya, no te convertirás en una persona peor. Te convertirás en una persona más honesta, más presente, más efectiva en la ayuda que elijas dar. Porque todo lo que des desde ese lugar será real, será tuyo, será genuino. La vida que llevas no es tuya mientras sigas viviéndola para salvar a todos los demás. Tómala de vuelta. Y con todo lo que hemos hablado hoy, quiero que salgas de aquí con una sola verdad grabada profundamente. Ayudar no es malo. Dar no es malo. Ser generoso no es malo. Lo que te destruye no es la bondad sin criterio, sin límites, sin protección hacia ti mismo. Recorrimos juntos cada capa de este problema. Vimos cómo el miedo se disfraza de generosidad. Vimos cómo tu energía se agota en quienes nunca la valoran. Vimos cómo rescatar a otros les roba la única oportunidad real de crecer. Vimos cómo quien resuelve todo para todos termina siendo el único problema sin resolver. Vimos que decir no es honestidad, que las consecuencias son maestros, que ser necesitado no es ser valorado, que la ayuda genuina nace para desaparecer, que la selectividad multiplica el impacto y que nunca estuviste obligado. Todo eso junto apunta a una sola dirección, hacia ti, hacia tu vida, hacia lo que puedes construir cuando dejas de gastarte en quien no lo merece. No dejes de ayudar por amargura. Deja de ayudar sin criterio por respeto. Respeto a tu tiempo, a tu energía, a tu vida y sobre todo respeto a ti mismo. Esa es la libertad. Tómala